Más temprano hablábamos del impeachment a Dilma Rousseff, presidente de Brasil, como uno de los temas candentes de esta semana, sin duda alguna. Por eso vamos a hablar ahora de este tema. El tercer bloque de Revirados viene de la mano de los columnistas. Nuestros columnistas vienen de la redacción del diario El Territorio, cada uno especialista en su tema. Y hoy, como dice Richard, temas internacionales. Por eso vino Carlos Serenel. Muy buenos días, y sin duda es el tema internacional del momento. Esa situación en la que está la presidenta Dilma Rousseff, ya que avanza la posibilidad de que se le abra un juicio político. Ayer, concretamente, se despidió una comisión parlamentaria especial creada para analizar el tema y lo hizo recomendando que se inicie el proceso de juicio político contra la mandataria brasileña. Se trata de un informe no vinculante que solamente recomienda a la Cámara de Diputados lo que considera que se deba hacer. Esta recomendación fue aprobada con 38 votos a favor del juicio político contra 27 en contra. Fue tras 11 horas de un áspero debate de esta comisión parlamentaria. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo sigue el proceso? Pues bien, el Pleno de la Cámara de Diputados se va a reunir el viernes o a partir del viernes, ya que esto puede prolongarse por varios días, para decidir si efectivamente aprueba iniciar un juicio político contra Dilma Rousseff. Si no se aprueba esto, para lo cual es necesario los 2/3 de los votos, es decir, 342 de los 513 diputados, si no se aprueba, el tema queda hasta allí y Dilma sigue gobernando como si nada hubiera pasado. Ahora, si por el contrario el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba que se abra el juicio político, la cuestión pasará al Senado, donde si esto es ratificado, Rousseff sería apartada del cargo por un plazo máximo de 180 días. Es decir, es una decisión de alguna manera, digamos, cautelar. Queda fuera de la presidencia Dilma Rousseff durante un plazo máximo de 180 días mientras se celebra el juicio político, y es sobre el que debe expedirse definitivamente el Senado, debe dar su fallo definitivo en ese plazo de 180 días. Y si el Senado decide avanzar, aprobar el juicio político y destituir a Dilma Rousseff, será el vicepresidente Temer quien asumirá y luego tendría que convocarse nuevamente a elecciones. Lo mismo ocurrirá durante esos 180 días que puede durar como máximo el proceso, en los cuales quedaría Temer al frente de la presidencia. Los pro juicio político acusan a Dilma Rousseff de haber arruinado a Brasil manipulando las cuentas públicas para lograr su reelección en el año 2014. La izquierda, por su parte, que defiende a Dilma Rousseff, denuncia un golpe de Estado institucional conducido por élites burguesas. A todo esto se conoció ayer, en medio de ese debate de la comisión parlamentaria, un audio del presidente Michel Temer en donde ofrece un discurso como si ya hubiera asumido la presidencia, lo que es interpretado por los partidarios de Dilma Rousseff como una señal muy clara de lo que se pretende es un golpe de Estado institucional. Mientras tanto, siguen movilizaciones en la calle. Lula da Silva, cuyo nombramiento en el gobierno se va a decidir el 20 de este mes, es decir, la semana próxima, encabezó anoche Lula una manifestación de artistas contra el golpe de Estado, dice, organizada esa manifestación por el cantante y escritor Chico Buarque. Por lo tanto, días decisivos para la continuidad de la presidenta Dilma Rousseff con esa reunión de la Cámara de Diputados el próximo viernes para comenzar a tratar el tema tras esa aprobación de ayer en la comisión parlamentaria. Cambiamos de cuestión, vamos a hablar ahora de Perú, donde el pasado domingo se celebraron elecciones sin mayores sorpresas. La candidata más votada fue Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, tras como señalaban los sondeos. Pero deberá ir a una segunda vuelta, a un balotaje, con el candidato Pedro Kuczynski. Keiko Fujimori logró el 39% de los votos, Kuczynski el 21% y tercera, ya fuera del balotaje, quedó Verónica Mendoza, la izquierdista, con el 18%.
La reacción de los mercados fue muy positiva en Perú. La bolsa de valores cerró con un alza del 8,61% al saberse quiénes son los dos candidatos que van al balotaje, y también hubo una apreciación del sol, la moneda peruana, de 3 puntos con respecto al dólar. Recordemos quería decir que Alberto Fujimori, el padre de Keiko, todavía permanece preso. Efectivamente, está cumpliendo una condena de 25 años por corrupción y delitos de lesa humanidad. Con estas elecciones del pasado domingo y a la espera del balotaje el próximo 5 de junio, el partido de Fujimori, la Fuerza Popular, ha logrado una mayoría absoluta en el Congreso unicameral peruano. Pasará de 34 bancas a 68, es decir, las duplicará sobre un total de 130, por lo cual tendrá mayoría propia, que está en 65, y el partido de Keiko va a tener 68 escaños. La agrupación Peruanos por el Cambio de Kuczynski obtiene solo 20 bancas. Keiko Fujimori ya fue a balotaje en el año 2011 con el actual presidente peruano, con Ollanta Humala, y lo perdió. Una de las cosas que dicen le hizo perder a Keiko Fujimori el balotaje fue haber dicho que iba a impulsar que su padre, Alberto Fujimori, cumpliera el resto de la condena con arresto domiciliario. Sobre Keiko Fujimori pesa esa herencia de su padre, Alberto Fujimori, que, como decíamos, está cumpliendo condena por delitos de corrupción y de lesa humanidad. Por lo tanto, se dice que no toda la suerte está echada y habrá que ver lo que ocurre en ese balotaje del día 5 del mes próximo. Cambiamos nuevamente de tema, vamos a hablar ahora de los Panama Papers. Se cumple una semana y sigue muy convulsionado el tema. Una de las víctimas de esta filtración de documentos de personas que tienen o que han participado en empresas en paraísos fiscales es el primer ministro británico David Cameron, quien tuvo que acudir ayer al Parlamento para dar explicaciones por las operaciones de su padre en paraísos fiscales. Anunció además Cameron que la policía tendrá acceso a la información de los paraísos fiscales. Podrán ver, por lo tanto, quién exactamente posee y controla realmente cada empresa domiciliada en los paraísos fiscales, según anunció ayer David Cameron, el primer ministro británico, en el Congreso. Mientras tanto, Panamá anunció la creación de una comisión internacional que analizará el sistema financiero de ese país y va a proponer cambios. En Argentina, en tanto, declararon ayer ante el juez Sebastián Casanelo, un periodista y una abogada especialista tributarista en empresas offshore, en la causa que se sigue contra Mauricio Macri tras una denuncia de un diputado del Frente para la Victoria. El juez pidió informes a la AFIP y a la Oficina Anticorrupción y, por lo tanto, queda mucho por hablar todavía de este escándalo de los Panama Papers. Vamos a hablar ahora de la Iglesia Católica. Nuevamente vuelve a dar noticias el Papa Francisco porque emitió un documento donde abre las puertas de la Iglesia a los divorciados que han vuelto a formar pareja. Concretamente, lo que hace a través de un documento el Papa es dar vía libre a los obispos para impartir la comunión a los divorciados en nueva unión. Exhortó a no excluir de la Iglesia a las familias irregulares. Lo hizo a través de una exhortación apostólica titulada La alegría del amor. Llamó además a no discriminar a los homosexuales, pero rechazó los matrimonios entre dos personas del mismo sexo. Alertó a su vez de la amenaza que son para las familias la droga, el alcohol y el juego a través de este documento titulado, como decíamos, La alegría del amor, y dirigido fundamentalmente a las familias. Y para cerrar, un último tema, una tragedia que se registró el pasado sábado por la noche en la India, en un templo que causó la muerte de 109 personas y centenares de heridos. Esto se produjo por un incendio causado porque una chispa cayó en el depósito donde estaban los fuegos artificiales que iban a ser lanzados en ese templo durante las festividades del Año Nuevo Hindú que se está celebrando. Esa chispa hizo provocar una muy fuerte explosión que causó, como decíamos, la muerte de 109 personas y que dejó centenares de heridos. La policía buscaba desde entonces a 5 personas acusadas de homicidio voluntario. Una sexta persona ya había sido localizada en el hospital. Los otros 5 buscados se entregaron finalmente ayer a las fuerzas de seguridad y se trata de los responsables del templo y los proveedores de los fuegos artificiales que causaron esa tragedia, esa gigantesca explosión que estamos viendo en imágenes en un templo de la India durante la celebración del Año Nuevo Hindú. Bien. Y con esto nos vamos. Estos son los temas más importantes que nos ha dejado hasta el momento la actualidad internacional.
Bueno, Carlos Sereneri, muchísimas gracias entonces por este repaso por los temas candentes. Habrá mucho más de Panama Papers durante los próximos días, sin duda alguna, particularmente con lo que ha sucedido con Cameron, que no pudo justificar o, bueno, está intentando justificar una herencia que recibió de su madre en libras esterlinas, entre otros de los tantos temas que vienen sucediendo respecto a las sociedades offshore que se dieron a conocer a través de un informe del Consorcio Internacional de Periodistas. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes y a vos te esperamos en el próximo bloque nomás. Ya venimos con más de Revirados.